el tiempo que me están brindando en estos momentos y de antemano agradecerle. Como saben, soy estudiante de la Universidad Bangladesh Católica, UTC, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Este proyecto está respaldado por la asignatura de Responsabilidad Social 7, el cual consiste en una orientación jurídica del presente año sobre temas relacionados con nuestra actualidad. Les estaré compartiendo unas diapositivas para que se estén guiando de acuerdo con lo que les estoy hablando. ¿Sí están observando? ¿Pueden observar la pantalla? Sí. Sí, ya, bueno. Como se sabe, en estos últimos meses, en estos últimos años, se han venido viendo cambios tanto en la economía mundial como en nuestro país. Y de ello se ha hecho un debate reflexivo sobre los derechos del trabajo y si esto, lo que está sucediendo actualmente, favorece la estabilidad del empleador con el trabajador o no. Hay unas circunstancias que se está mencionando mucho últimamente, que es nada más y nada menos que el conocido COVID-19, que ha sido un impacto social no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Es por ello que el gobierno nacional ha adoptado medidas para poder proteger al trabajador, asimismo al empleador. Un momentito. ¿Me escuchan? Chicos. Sí, sí te escuchamos. ¿Sí se está Bueno, yo de mi observando? parte sí. ¿Sí se está observando la pantalla? Sí, también. Sí. Ahora, bueno, ¿sale grabando? Sí, también, en punto rojo. Está bien. Bueno, ahora entraremos a lo que es el ámbito de la estabilidad laboral. La estabilidad laboral es un derecho, como saben, que tienen todos los trabajadores y miembros, y que es debido a que están ocurriendo diversos despidos por las situaciones que se están viviendo. Es por ello que nuestra Constitución, en el artículo 27, establece este derecho, el derecho a la estabilidad laboral que tienen todas las personas. De acuerdo a nuestra legislación interna, teniendo en cuenta diversos documentos internacionales y nacionales, existen dos grandes dimensiones del derecho en cuanto a la estabilidad laboral. La primera, que es la preferencia de contratación a tiempo indeterminado, y la segunda, que es la protección a un despido arbitrario. En cuanto a los trabajadores del contrato de trabajo a plazo indeterminado. En esto, como saben, lo que es contrato indeterminado se refiere a que tiene una fecha de inicio, pero no hay una fecha de su término del vínculo entre el empleador y el trabajador. En estos casos, los contratos no pueden sufrir ningún tipo de modificación unilateral, es decir, que el empleador no va a tener ningún tipo de derecho de decirles que la relación de empleador con trabajador se ha extinguido. No puede ser en este caso, porque está garantizado bajo la condición de realizar trabajo remoto y compensar los días otorgados como licencia de goce de haberes.
como saben, lo que es el trabajo remoto se refiere a la prestación de servicios de una subordinación desde el hogar o el lugar donde se encuentra aislado. Como se saben, como es el caso actualmente de los docentes peruanos que están trabajando desde el hogar, brindando la educación a los demás alumnos peruanos. En cuanto a la ejecución, tenemos la ejecución de los contratos a plazo fijo. Como sabemos, plazo fijo, es decir, que tiene una fecha de inicio, asimismo tiene una fecha de terminación. Este plazo son suscritos a mérito de la existencia de una causa objetiva debidamente sustentada por, como su nombre lo dice, está sujeta a un nombre o una fecha de vencimiento, cuya prórroga depende de la voluntad del empleador con el del trabajador. En cuanto a la ejecución de las condiciones resolutorias, este es ¿la están observando? Sí, ahorita sí se ve. Bien. Me quedé en cuanto a la ejecución de las condiciones resolutorias. En este supuesto se aplica para los contratos específicos, cuya continuidad se rige por lo originado. Entonces, recomendemos que el plazo también tiene un plazo también por la obra de servicio o por la labor que éste hace, y por ello se ha realizado el contrato. Sí me están observando, ¿verdad? Sí, sí. Bien, ahora entramos a lo que es los contratos intermitentes, la ejecución del periodo de prueba, la licencia sin goce de haber. En cuanto a los contratos intermitentes, una empresa suscribe estos contratos por el tiempo que dura un contrato macro o una concesión. Es decir, por ejemplo, en los tiempos de Navidad, por la existencia de un mercado más amplio, se contrata mayor personal solamente por la mayor existencia del mercado, mayor gente va, es por ello que se hace una contratación que se le denomina contratos intermitentes. En estos contratos hacen referencia a dichas circunstancias y contratan a trabajadores como realizar una prestación que se genere solo cuando existe una necesidad, en este caso la necesidad del mercado, de satisfacer esas necesidades. Ahora, en cuanto a la ejecución del periodo de prueba, muchos de ustedes han escuchado de hablar lo que es periodo de prueba cuando van a realizar o presentarse ante un trabajo o ya realizando nuestras prácticas. Ahora, el Ministerio de Trabajo ha señalado que para que el periodo de prueba llegue a un cese, no debe debe ser bien por el desconocimiento de las actitudes de las personas, es decir, en este caso el trabajador. Por ende, el cese se debe a esos factores, bien, a las actitudes del trabajador que no están relacionadas al trabajo. Ahora, en cuanto a la licencia sin goce de haber, ¿algunos de ustedes tienen alguna idea de lo que es referente a licencia sin goce de haber? ¿Tienen alguna idea? No.
La licencia es la fecha de apertura, ¿no? De alguna empresa o algo, ¿no? Bueno, estás en la ¿Está bien? pero vale la intención. Bueno, en cuanto la licencia de goce de haber se refiere al permiso que se le da el empleador al trabajador, pero sin el pago es decir, sin la remuneración de su trabajo. Es decir, te va a dar un permiso, pero no te lo va a pagar. Ahora, como hemos mencionado al principio, ¿sí me escuchan, verdad? Me hacen saber cualquier cosa si no me ven o si no me escuchan. Sí se está compartiendo, ¿verdad? Sí, sí, todo bien. Ya. En cuanto a la licencia sin goce de haber, como he mencionado al principio, las distintas normas y comunicaciones emitidas por el gobierno actualmente tienen un propósito por el estado de emergencia, y los derechos de los trabajadores en la forma máxima posible es lo que quiere el Estado proteger. Y sobre todo los derechos de los trabajadores en su forma más amplia. Es por ello que no se aprecia recomendable seguir este camino, es decir, la licencia sin goce de haber, porque es perjudicial para los trabajadores en esta situación. Bien. Ahora hablaremos sobre la suspensión perfecta de labores. La suspensión temporal perfecta de labores no forma parte de las medidas laborales previstas en la norma, debido a que durante el estado de emergencia, sobre todo que esta posición ha surgido de distintas opiniones. Es decir, que no todas las personas están de acuerdo con que los empleadores se sustenten en ese tipo de suspensión perfecta de labores. Así nos encontramos ante una situación de fuerza mayor y por lo tanto debería ser aceptable con su respectivo procedimiento en caso de que los trabajadores estén relacionados con un proyecto o servicios de causa que es paralizada por el COVID-19. Como podemos observar, los panoramas del análisis son distintos. Ante ello, es obligatorio que permita una toma de decisiones que garantice la estabilidad laboral, más allá del ámbito temporal, pues esta garantía presenta, por así decirlo, afecta la continuidad futura del trabajador. Y sobre todo la falta de liquidez y la quiebra de algunas empresas que son fuentes de empleo. Ahora entraremos lo que es el decreto legislativo 1499. Este decreto tiene todo lo referente a lo que es atención a familias por COVID, facilidades laborales, implementación de las facilidades a pago, el pago de los trabajadores, uso de las tecnologías. Bueno, en cuanto a un decreto legislativo, tenemos que tener en cuenta que es de fuerza o ley. Un decreto es una norma establecida que tiene un rango de ley, es decir, que es obligatoriamente su cumplimiento. Y es emanada por el Poder Ejecutivo. Quiero hacer recordar que el Estado rige por tres poderes. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo está representado por nuestro presidente actual, presidente Vizcarra. En cuanto al Poder Legislativo, se encuentra representado por el presidente del Congreso. Y el Poder Judicial se encuentra representado por la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a la atención de familiares con COVID o grupo de riesgos, este punto nos habla sobre aquellos familiares que se encuentren o que tengan trabajos que tengan relacionados con
con esta enfermedad, como por ejemplo los de servicio de salud, los doctores, los enfermeros, y las diferentes personas que están dispuestas a este tipo de enfermedad. Bien, este punto bien es para estas personas que trabajan o que son encargadas de cuidar a una persona de riesgo. ¿Quiénes son las personas de riesgo que, de acuerdo a este decreto, se ha mencionado? Las personas mayores de 60 años, los niños y las personas embarazadas o algunas personas que tengan algún tipo de enfermedades. Bien, en cuanto a las facilidades laborales, este decreto ha sugerido y por ende se ha establecido unas facilidades laborales para todas las personas en estos momentos de emergencia sanitaria. Las facilidades laborales que se han podido establecer en este decreto es la licencia por goce de haber, que está sujeta de una recompensación más adelante. Es decir, que te pueden dar permiso y te pueden pagar esas remuneraciones, pero en un determinado tiempo tú tienes que recuperar esas horas que no has trabajado. Ahora, la reducción de tu remuneración no es una forma que este decreto permite. El hecho que el empleador te dé una facilitación sobre este tiempo no quiere decir que te va a venir a descontar tu sueldo. No, eso no está permitiendo este decreto, porque en ningún motivo te debe descontar ni lo que es remuneración, ni lo que es algún beneficio que te pertenece por derecho. Ahora, en cuanto a las reorganizaciones de los horarios de trabajo, también es una implementación como facilidades. También hay permisos temporales durante la jornada de trabajo. Ahora, en cuanto a las implementaciones de facilidades, en caso que el empleador debe pactar un acuerdo mutuo entre el empleador y el trabajador y por ende debe ser durante 48 horas antes. Es por ello que debe de presentar 3 requisitos. En caso de que se haya contagiado por COVID, tiene que presentar el certificado médico, o en caso de que él sea un familiar, que sea el encargado de cuidar a esa persona que esté enferma y que solamente sea él el que puede cuidarlo, entonces se debe presentar el certificado de la otra persona y por ende debe realizar un documento con las razones que se justifican y sobre todo una declaración jurada en el que él establezca y diga y que jure mediante ese documento que es la única persona o algún familiar encargado de cuidar a esa persona que está con esta enfermedad. En cuanto al pago de los trabajadores. En cuanto a los pagos de los trabajadores, el Ministerio de Trabajo ha establecido que el empleador debe de pagar mediante un sistema financiero que esté más cercano al trabajador, pagarle todo lo que es su remuneración y también sobre sus beneficios sociales que le pertenecen por derecho. En caso de que el empleador no cumpla con los pagos establecidos al trabajador, entonces le va a establecer una multa al empleador. ¿Y quién es el que regula esta actividad de que si le paga o no le paga la remuneración que le pertenece? Hay una institución representante del Ministerio de Trabajo que se llama Fonavit. Él es el encargado de velar y de regular si es que estas empresas o estos empleadores cumplen con el rol de que es las remuneraciones. Ahora bien, en el punto de los usos de las tecnologías, está permitido actualmente como en caso de que, por ejemplo, si yo trabajo o ustedes trabajan como secretaria, entonces, al no poder realizar esa actividad presencialmente,
se puede representar mediante las nuevas tecnologías, como es utilizar la computadora, pero desde el hogar. En caso de que sea necesario las firmas, se debe tener una firma hológrafo. Bien, esto es lo referente al decreto legislativo de los derechos laborales de los trabajadores. ¿Algún tipo de pregunta o duda que sepan me lo pueden hacer? ¿Algún tipo de pregunta o duda que tengan? Me pueden hacer todas las preguntas que tengan algún tipo de duda para, con mucho gusto, respondérselas. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Claro. Preséntate y puedes decir tu pregunta. Yo soy Yasmira Jacqueline Navarro Arcedo. Y ahí mi pregunta es, ¿cuál es la duración del trabajo remoto? Ok, tu duda es referente al trabajo remoto. Bueno, de acuerdo a los decretos que han salido, el Estado ha hecho recomendable que el trabajo remoto no hay un tiempo determinado, pero va a durar hasta donde esté la emergencia sanitaria, es decir, no hay un tiempo determinado, sino hasta donde dure la emergencia sanitaria. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se me escucha? Sí. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, yo tengo una pregunta. Mi nombre es Henry Brian García Chonga y quisiera que me brindes ejemplos sobre contratos, en este caso temporales. O sea, sí en esas situaciones En estas situaciones pues que se están viviendo hoy en día en nuestro Perú. bueno, actualmente por esta pandemia, como se ha sabido, muchos en los centros de hospitales o clínicas se han reducido el personal de labor de los enfermeros o de los doctores debido a que ellos están propensos o hay un grupo vulnerable que están propensos a sufrir o a contagiarse eh, con este mal, con esta enfermedad que es el COVID. Entonces, algunos de los personales que son los más propensos, que vienen a ser las personas mayores de 65 años o las personas que sufren algún tipo de enfermedades como la diabetes o hipertensión. Entonces, a esas personas se le han reducido, es por ello que los directores de los establecimientos de salud ha hecho el llamado a las personas que quisieran trabajar que quisieran trabajar de acuerdo a las nuevas, como se sabe, los implementos necesarios ya están establecidos. Pero es por ello que se quiere un mayor número de personal referente a los enfermeros, lo que son los doctores, ya que muchas veces se han retirado por el porcentaje porque algunos son de los riesgos más vulnerables. Es por hecho un ejemplo muy claro es la contratación como tú dices, de acuerdo a la necesidad, que es la necesidad de más doctores, de más enfermeros.
Espero que te haya servido. ¿Alguna otra pregunta? Sí, todo claro. Aquí la señorita Pirina me ha escrito al chat y me pregunta, ¿qué pasa con los contratos a plazo fijo cuyo plazo vence en periodo de emergencia? Bueno, tú, Pirina, sí, tú tienes la duda de lo que es referente a los contratos de plazo fijo. Bien, como se sabe, como lo he dicho al principio, los contratos a plazo fijo son los que tienen un inicio, una fecha de inicio y tienen una fecha de conclusión. Entonces, si este contrato está dentro del plazo del estado de emergencia y si termina dentro de los días de estado de emergencia, entonces no hay ningún tipo de problema porque estás cumpliendo con lo que es el inicio y la culminación de tu contrato. Es por ende que terminado el contrato, tu empleador dentro de las 48 horas tiene toda la obligación de pagarte lo que son tus remuneraciones y todos los beneficios que te pertenecen por ley. ¿Alguna otra pregunta? No creo. Bueno, de antemano quiero agradecerles nuevamente por este tiempo que me han brindado referente a el tema de orientación jurídica 2020, referente a los derechos de los trabajadores en este tiempo de COVID. Hasta luego.